mi maravillosa gente de YouTube, ¿cómo están? Yo feliz de tenerlos aquí una vez más cerquita de mí. El día de hoy, como corresponde, voy a hablar de un tema de opinión sobre el aborto. Es un tema que últimamente ha ocasionado muchas revueltas a nivel mundial. En Argentina, hace 2 meses atrás, se aprobó la ley del aborto. Las mujeres feministas hicieron una fiesta porque wow, ya voy a poder matar a mi bebé. O sea, por Dios, qué persona con 4 dedos de frente piensa en matar una vida. O sea, es algo impensable, es algo irracional, pero bueno, es mi opinión muy mía, muy personal, por así decirlo. Cada tema se habla con toda la responsabilidad que tengo al ponerlo público. Sé que muchas personas me siguen, probablemente existan menores de edad. Y bueno, pues con toda la responsabilidad que esto conlleva opinar un tema tan tabú, tan enajenado, por así decirlo, es que yo no estoy de acuerdo, pero claro, depende del caso, depende del tema, depende del por qué. Porque también podemos decir que el aborto también depende de la cultura, depende de la religión de la persona, depende de la persona, depende de la educación de esa persona. Y yo creo que muchos de los abortos se pudieran haber evitado si no existiera tanto tabú al referente del tema sexual. Porque cuando una niña de 8 o 9 años le pregunta a sus padres qué es el sexo o cómo vino el niño al mundo, los padres lo que hacen es ponerse rojos y no hablan del tema. Lo que le corresponde a la niña es una incógnita, una curiosidad por saber qué, porque a esa edad, 5, 6, hasta los 8 años, todavía tienen ese interés por descubrir el mundo, quieren saber mucho, quieren comerse al mundo. Entonces, en vez de darle una educación adecuada a la edad, una información adecuada, lo que hacen es decirle: tú no tienes edad para saber eso, o eres muy pequeña para saber eso, o simplemente le dan el cuento de la abejita con las flores. Eso está más trillado que la sarna, no sé, eso es súper viejísimo, súper fuera de onda. Y yo creo que la nena o el nene con curiosidad va a ir a recurrir a información equivocada, errónea, ya sea en internet, ya sea con amigos mayores, ya sea por experiencias ajenas, en internet, en las revistas. Y lo que hacen es malinformarse y tener una información errónea muy distinta a la realidad. Entonces yo creo que ya cuando llegan a los 13, 14, 15 años, cuando están empezando a desarrollarse, que las hormonas están a 7000 por hora, que empiezan a fijarse en los niños o en los muchachos, les se les despierta el instinto animal, que es reproducirse, y pues es lo que existe o lo que conlleva a un embarazo no deseado, un embarazo que, vuelvo y repito, pudo haberse evitado si los padres, los representantes, los abuelos dejaran el bendito tabú con el sexo. Es algo muy normal, es algo muy natural del ser humano, del ser vivo, por así decirlo, porque los animales también se reproducen. Y bueno, pues esa es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que, vuelvo y repito, muchos de los abortos se pueden evitar simplemente con una buena educación sexual, simplemente diciéndole al niño y a la niña cómo puede protegerse de un embarazo, y no solo de un embarazo, también de las enfermedades de transmisión sexual. Como con un simple condón matas 2 pájaros de un tiro, evitas un embarazo y evitas una transmisión sexual. Como con la pastilla puedes evitar un embarazo, con el sistema DIU, con la T de cobre. Hay muchos métodos anticonceptivos como para evitar un embarazo no deseado. Ahora,
volvamos al otro punto. Cuando es por violación o cuando es por riesgo tanto de la madre como del bebé, ahí sí yo, María Bernarda Córdoba Suárez, 25 años de edad, estudiante del Pedagógico de Caracas, digo que sí se puede tomar en cuenta un aborto. ¿Por qué? Porque en la violación no fue culpa de la mujer, fue culpa del ridículo enfermo, que también ese es otro tema que se puede tratar. Y pues en el caso de enfermedad o que esté en riesgo la vida de la madre, pues tampoco es culpa de ella. A lo mejor el bebé es muy deseado, fue muy planificado, pero simplemente está en riesgo la vida de ella o la vida del bebé. O sea, no es por un tema de mala información, sino simplemente es un tema de salud. Entonces ahí yo sí puedo decir que este se puede practicar el aborto porque ya es, como dije anteriormente, un tema de salud, ya no es por desinformación, no es por descuido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando una persona me dice, no, es que yo apoyo el aborto porque así habrá menos niños en la calle, así habrá menos huérfanos, menos niños traumatizados, diciendo porque mi mamá no me quiso, porque mi mamá me abandonó. Hay muchos niños en orfanatos traumatizados por el simple hecho de que no conocen a su madre o se preguntan por qué me abandonó, por qué no me quiso, por qué me dio a luz y no me quería, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo al mismo tema, o sea, no es culpa de la madre, no es culpa del niño, es culpa del bendito tabú. O sea, es culpa de un sistema social, de un sistema educativo a nivel mundial que se ha encargado de decir que el tema del sexo es un tabú, es pecaminoso, ya sea por el tema religioso, es un pecado, porque estás incurriendo en la lujuria y la lujuria es uno de los 7 pecados capitales, o si es por el social, pobrecita mi hija, que van a decir a los 15 años embarazada, ay no, que dirán la gente, que dirá la sociedad, pobrecita mi hija. Y el tema educativo es porque simplemente cuando la niña le pregunta a la maestra cómo viene el bebé al mundo, la maestra se pone colorada de 7 colores y no le puede responder al niño porque ya venimos con ese chip de que es un tabú, de que es algo prohibido, pues la manzana prohibida de Adán y Eva, y pues es un tema que prefiero no tocar. Entonces creo que este video es un llamado a la reflexión, tanto a padres como representantes como docentes, y en esto me incluyo. Es un tema que debemos acatar. Yo estoy muy de acuerdo a que se le hable al niño con la verdad, siempre y cuando amoldándolo a su edad. O sea, si es un niño de 5 años, explicarle como un niño de 5 años. Si tiene 15, explicarle las consecuencias, el por qué, el cómo y el cuándo. Referente a los 15 años, yo siempre me voy a acordar de mi papá. Mi papá es ginecólogo y yo cuando cumplí 15 años, lo primero que me fue el primer regalo que me dio mi papá cuando cumplí 15 años fue un condón. Y me dijo, mira, esto pasa así, 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 asado. Me puso los puntos sobre las i y gracias a eso hoy en día tengo 25 años y todavía no tengo mi primer bebé. Entonces creo que, vuelvo y repito, como siempre lo he dicho, es un tema de educación, es un tema de hablar con tu hijo, de sentarte a hablar con tu hijo y decirle, mira, el bebé se forma por una, ¿cómo es? Penetración donde entra en la vagina y
salen los espermatozoides, que es el bebé, fecunda el óvulo y 9 meses después, voilà, tenemos a un bebé. Tan fácil como eso, o sea, es muy sencillo hablarle al niño y explicarle cómo viene un bebé al mundo, o sea, tan fácil como decirle que es tan fácil como decirle que dos personas se aman, tienen relaciones sexuales, el hombre mete la semilla en el vientre de la madre y 9 meses después tienen un bebé. Tan sencillo como eso, o sea, es el aborto creo que se puede evitar hablando con los niños. Desde que empiezan a preguntar a los 4, 5, 3, 4 años el porqué de todas las cosas. Ahí uno puede decir, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto, por esto, y las consecuencias son estas, estas, estas y estas. Si tú no te cuidas, puedes tener enfermedades venéreas, puedes tener un embarazo no deseado. Entonces, ¿por qué censurarse? Entonces después vienen las consecuencias de ese aborto. La depresión, la culpa, el por qué, empezarse a preguntar qué hubiese sido de ese niño, hubiese sido un artista, hubiese sido un presidente, hubiese sido un ministro, el próximo científico de la NASA. Uno nunca sabe qué pudo haber sido ese niño, porque siempre y cuando va a ser un regalo de Dios. Y estando aquí en el vientre, es un regalo de Dios, sea deseado o no. Es un regalo que vino al mundo para enseñarte a ti algo y para enseñarle al mundo algo. Porque todos los bebés de este mundo vienen con un destino ya escrito gracias al Señor que está allá arriba. Entonces, ¿quién eres tú para quitarle la vida a ese niño? Simplemente por el hecho de una noche de placer, una noche de locura, de tragos, de inconsciencia, de droga, no sé qué le pasaba a la gente por la cabeza, que no pudo ponerse el gorrito y no lo veo de otra forma. Y muchas mujeres llegan hasta el suicidio de tanta desesperación, de tanta culpa que no pueden lidiar con eso, no pueden salir de eso y pues llegan al punto del suicidio. Entonces tenemos una solución que causa otro problema, que es el suicidio de la persona. O sea, tienes una solución al embarazo no deseado, pero entonces esa solución al embarazo no deseado repercute en otro problema, que es el suicidio de la persona por depresión o por culpa. Entonces hemos llegado al final de este duro video. Es real, existe el aborto, existe el trauma por ese aborto,